Estamos de regreso en RD al Descubierto y a pesar de que yo dije que nos íbamos en el segmento anterior, nada que ver, fue una confusión técnica, pero en vivo pasan de todas estas cosas y más. Guido, tú hablabas del tema de la educación. Las mismas encuestas dicen que increíblemente la educación para los dominicanos no es como su principal preocupación, aunque todos sabemos que un país con una educación deficiente no crece. ¿Cómo tú crees que debe de realmente abordarse el tema educativo para que salgamos de los últimos lugares de... Yo lo que creo es que las urgencias del día a día establecen una lógica de prioridades en la gente. En un país donde hay carencias de acceso al alimento, ese es un factor que tiene un peso específico. Sin embargo, no puede existir una sociedad que se desarrolle sin los niveles de formación y de preparación. El modelo educativo dominicano es un modelo impropio de la actual coyuntura. Mira por qué. Hablábamos en el bloque anterior del problema del mercado laboral y de salario. Mira cuál ha sido el problema. El modelo educativo dominicano está asociado a las profesiones tradicionales y a los mecanismos de la década de los 60 y de los 70. Yo hubiese preferido y promovería un modelo educativo que cree las condiciones para que los jóvenes nuestros estén de antemano preparados en función de la realidad del mercado laboral. Me explico. Yo creo mucho en las escuelas técnicas, en los mecanismos de formación. ¿Por qué? Porque los jóvenes del este del país, a lo mejor su prioridad es trabajar en el sector turismo. Entonces, lo importante es que la inversión oriente a los jóvenes del este, estoy dando ejemplos, en la dirección de tener destrezas idiomáticas, inglés, francés, porque eso lo coloca en la puerta de un nuevo mercado de carácter laboral, en ese mismo orden. Y le da una ventaja competitiva que ahora mismo está siendo cubierta por la población haitiana, por ejemplo, que habla varios idiomas. Correctamente. Segundo lugar, mira, yo no sé si nosotros tenemos una idea clara de cómo tantos técnicos en computación son requeridos en el mercado. O sea, si por ejemplo en el sur del país hay mayor destrezas y actitudes en esa dirección, yo generaría un modelo que oriente al bachiller desde el primer bachillerato hasta el cuarto en ese tipo de destrezas. ¿Por qué? Porque tenemos el siguiente drama, materia de frustración de muchos profesionales jóvenes, que cuando terminan su universidad no encuentran un empleo. Y peor aún, se dan cuenta que materias técnicas como área de chef generan mayores ingresos que profesiones tradicionales en las que ellos han tenido que invertir 10 años. Aquí cualquier chef gana más dinero que un médico. O un editor de video. Pero antes de pensar en destreza, tenemos una población que ni siquiera sabe, ni siquiera entiende lo que lee. O sea, hay problema de lectoría serio. Antes de empezar a hablar de destrezas técnicas y del empleo formal, tú tienes adolescentes, incluso profesionales, que te leen un documento y no lo entienden. Entonces, si no lo entienden, ¿cómo rayos van a ser profesionales eficientes? La experiencia de otros países es que se hizo acompañar de esos niveles de formación primaria en técnicos costarricenses y cubanos. Eso resultó en algún momento importante en muchos países. Creo que en el caso de la República Dominicana, anualmente los reportes sobre la falencia de nuestros jóvenes tienen mucho que ver con su escasa destrezas en el orden de las matemáticas y de lectoría. Hay que hacer énfasis en eso. El informe PISA, por ejemplo, todos los años nos da en la madre al respecto de eso. Y hay que generar la sensación, Abril, de que la materia prima en la fase formativa no solo son los estudiantes, son los maestros. O sea, ¿quién educa? Que también se queman en los exámenes que le dan. ¿Quién educa al que necesita la educación? Son maestros y maestras con méritos sobrados, pero muchos de ellos no tienen la formación indispensable. República Dominicana es un productor de materias primas, pero en el mercado internacional sabemos que eso se vende más barato. Aquí no se manufactura. Dentro de tu plan de gobierno, ¿tú te planteas eso? Aquí se manufactura. Pero no... Lo que pasa es que es el modelo tradicional de mano de obra barata que se desarrolló hace 20 o 30 años cuando el sector de zona franca creció de tal manera. Lo que pasa es que no es una mano de obra calificada. Ese es el desafío que tenemos. Sí, pero por ejemplo tú tienes rubros como cuáles, el oro, Larimar, ámbar. Nosotros tenemos un mercado cautivo, pero nosotros no manufacturamos ninguno de esos, ni de la piedra preciosa ni del metal. ¿Tú sabes por qué? Producimos uno de los mejores cacao del planeta orgánico y sin embargo no hacemos chocolate de calidad. Pero en el caso del cacao, por ejemplo, que es uno de los productos más rentables, por esas cosas de la vida yo estuve en Bruselas y debo admitir que en toda la chocolatería, cuando se daban cuenta de que yo era dominicano, la referencia era, mire, este cacao de aquí. Es decir,
el éxito de la exportación en materia de cacao no ha sido el resultado de una visión estratégica desde el Estado. Es la iniciativa privada que ha tocado esa puerta. Pero en otros aspectos como Larimar y Oro, yo también creo que tenemos que avanzar mucho. No me gusta usar el término, lo usó con Bosch en su momento, pero aquí hay una arritmia en el desarrollo. ¿Por qué? Porque el modelo económico dominicano se ha aperturado no con la velocidad que uno quiere. Mira, hay otros países, por ejemplo, que han demostrado una enorme capacidad exportadora. Chile. Tú puedes discutir 200 años y sobre el modelo autoritario la economía creció, pero ellos demostraron que las políticas de exportación fueron eficientes y aperturaron ese mercado e hicieron la economía fuerte. No estoy justificando temas de derechos humanos. Estoy diciendo que ese es un modelo que hay que mirarlo con los ajustes del lugar y hay ámbitos, por ejemplo, en la economía dominicana que hay que repensar. Yo te pongo otro ejemplo. Los dominicanos en el exterior colocaron el año pasado 10.000 millones de dólares a la economía dominicana. ¿En qué medida el plátano, la yuca y esos rubros que se producen, si tienen la capacidad de encontrar esos mercados y esas cadenas dominicanas en los Estados Unidos, no tienen mayor potencialidad? Es un ejemplo. ¿Por qué? Porque solo pensamos en la rentabilidad de las remesas, que tienen su impacto en el país. Bueno, es una parte importante de la economía. Yo no sé lo que sería este país sin las remesas, por ejemplo. Sin las remesas es una franca y turismo. Pero estoy diciendo que la dirección del Estado dominicano necesita modalidades mucho más del siglo XXI para repensar una estrategia de desarrollo. Seguridad, que es el dolor de cabeza de todos los gobiernos, pero yo creo que en este se ha vuelto ya algo insostenible. Uno tiene miedo de salir a la puerta de su casa. ¿La forma en la que le está abordando el gobierno tú entiendes que es la correcta? Yo te dije a ti ahorita que mi gran preocupación con el gobierno en muchos aspectos era que ellos querían soluciones mediáticas y propagandísticas a temas estructurales. ¿Por qué la inseguridad es un factor que ha ido subiendo la preocupación ciudadana? Desigualdad, pobreza, falta de oportunidad. Y el instrumento, que es la Policía Nacional, yo no quiero hacer aquí un ejercicio dantesco de lo que yo pienso de la policía, pero todo el mundo sabe que ese modelo policial es un modelo de hace 20, 30, 40 años. ¿Que hay un esfuerzo de modernización? Sí. Pero el factor inseguridad no solo se refleja por los niveles, repito, de desigualdad, sino porque ha transformado la conformación y la conducta de la gente en el día a día. Si tú escuchas a un motor cerca de ti, ¿cuál es tu reacción? De histeria. Bueno, yo cualquier día de esto yo sé que va a salir la prensa porque va a chocar motor, porque a mí se me pegan y yo como que mi instinto de tirar el vehículo encima. No tienen que tirárselo a nadie. No se lo voy a tirar, pero es el instinto del miedo que uno le da cuando se te acerca. Segundo lugar, tú todavía no has llegado a esa edad con tus hijos, en este caso tu niña, pero cuando tienen entre 16 y 19 años y comienzan a salir de noche, los horarios, no estamos haciendo un ejercicio de padres conservadores, es de la realidad de la inseguridad. Cuando salen a las 10 de la noche, porque ahora salen entre las 10 y las 11, cuando el tuyo de grande va a salir a las 12 de la noche, me imagino, tú no duermes hasta que no regresan a la casa. Entonces, esos factores se han ido transformando el día a día de la gente. Que yo creo que en la medida, tampoco asumo como solución pura y simple el tema de la mano dura. La mano dura nunca ha resuelto nada. Ahora, yo quiero hacer el siguiente ejercicio. Si el modelo democrático dominicano, que es culpa de los 3 grandes partidos que han gobernado los últimos 30 años, no tiene la capacidad de devolverle al ciudadano el derecho de caminar por las calles con tranquilidad, el modelo ha fracasado. Yo me deleito en cualquier calle de Madrid cuando tú caminas con tranquilidad, sin inconveniente. La gente habla mucho de México, por ejemplo, pero en el DF hay zonas que tú tienes un nivel de tranquilidad y de seguridad sin problema. Tú vas a Bogotá y son zonas seguras. Es decir, hay muchos modelos económicos, muchos modelos en América Latina que han demostrado que es posible transformar ciudades inseguras en seguras. Tenemos que trabajar en eso. La violencia de género es un tema que ha copado todos los medios de comunicación en las últimas semanas, tras varias, bueno, yo diría que durante todo el año, porque los números han subido desproporcionadamente con respecto al año anterior. Y se ha trabajado, se han creado leyes, se ha tratado de tomar medidas y sin embargo siguen muriendo mujeres
en el país. Los números de violencia intrafamiliar Trágicos. son trágicos. Para mi sorpresa son mayores en el Cibao, que es la zona más rica. ¿Cómo tú entiendes que se debe abordar el tema de la violencia, el machismo que hay estructural en República Dominicana? El primer factor es un factor de educación y orientación. En ese mismo orden, no hay que seguir profundizando con los mecanismos legales porque los instrumentos legales existen. Lo que hay que garantizar es una mayor eficiencia de los sectores y actores llamados a prevenir esa situación. Te pongo un ejemplo. ¿Tú te imaginas que en el siglo XXI en la República Dominicana no existe un banco de datos sobre violencia intrafamiliar, acosadores sexuales y molestadores sexuales? Te explico. Si existiera en este país una data efectiva en esa materia, yo conocería perfectamente quién es el entrenador de voleibol de cualquier ciudadano que manda a su hija entre 10 y 12 años a jugar a la escuela. Entonces, el Estado tiene que generar el nivel de información suficiente para que esa política pueda prevenir situaciones lamentables. Segundo orden, ¿cuántos casos tú conoces de profesionales de la pediatría o de la ginecología que han abusado de sus pacientes? Si yo tuviese un dato efectivo de información, yo tendría la siguiente posibilidad. Guido Gómez Mazara, ginecólogo. Yo me llamo Abril Peña, yo voy al Google o voy a cualquier tipo de información y digo, el banco de datos, ¿dónde está? Venga la información. Y yo sé si mi potencial médico tiene antecedentes. Tercer lugar. Si yo vivo en un edificio y tengo 3 niñas, o no tengo, y se me muda un vecino, yo quisiera tener la información suficiente para la tranquilidad que implica irme a mi actividad productiva y dejar mis hijas ahí. En Estados Unidos, en Colombia, en México, cuando una persona tiene antecedentes de molestador sexual y se muda al sitio donde se muda, tanto las autoridades locales como los dueños de edificios o los vecinos tienen que saberlo. Es decir, hay que ir allanando esas fórmulas. Yo propugnaría por un banco de información al respecto para generar las alertas del lugar, y otra cosa es el botón de pánico. Es un modelo que ha sido exitoso en otras demarcaciones. Si, por ejemplo, como resultado... Pero aquí el 911, para poner un ejemplo, que era muy eficiente y se ha degradado en esta lamentablemente gestión, dura horas para llegar y es una situación de vida o muerte. Imagínate tú con el botón de pánico, ¿cuándo van a llegar? No, el botón de pánico tiene también un objetivo de seguimiento a las personas. Si, por ejemplo, tú y yo somos pareja y tú me denuncias por violencia intrafamiliar, hay una pantalla que me da seguimiento a mí hasta donde yo me puedo desplazar. Entonces ahí sí funcionaría en la orden de alejamiento. Correctamente. Que debo admitir públicamente que han sido infuncionales. Es que son infuncionales porque un papel no va a evitar que tú te acerques. Se supone que debe disuadirte, pero no tiene ningún mecanismo de restricción que lo garantice. La tragedia más reciente que el país conoce, de una jovencita vinculada a los medios de comunicación, fíjate que el asesino no solo tenía antecedentes, sino que el padre cometió la ligereza, de buena fe me imagino, de pedirle que retirara la querella. Que es algo muy común por un tema Pero cultural. ¿cuántas muertes se han podido evitar con un mecanismo mucho más rígido y eficiente que garantice que un agresor de cualquier naturaleza, a la hora de que una acción, en este caso un alejamiento, una orden de alejamiento, lo ponga lejos, de verdad, no de mentira? Ya ahora sí, para terminar, los partidos políticos, y siguiendo con el mismo tema del machismo y la participación de las mujeres, que somos los que estamos supuestos a garantizar una serie de derechos, son los primeros machistas. Claro. Y ahora se nota porque vuelven a aprobar la ley de régimen electoral y un artículo que fue retirado por el Tribunal Constitucional en la aprobación anterior, vuelven y lo colocan. Las mujeres de distintos partidos hemos sometido un recurso de acción directa para que el Tribunal Constitucional vuelva y se pronuncie sobre el mismo artículo. Que se va a pronunciar en la misma dirección. ¿Por qué los partidos políticos, por qué el Congreso, a tu juicio, todos estos congresistas insisten en seguir aprobando cosas que ellos saben que afectan los derechos de las mujeres y que además saben que es inconstitucional? Mira, una parte importante de los exponentes de la clase política, y el Congreso no es la excepción, en un mundo digital tiene mentalidad análoga. Y lo que ellos expresan es su visión conservadora, autoritaria y profundamente machista. El régimen de las cuotas, que era una gran discusión que siempre se sostenía con el doctor Peña Gómez,
En algún momento sirvió como un trampolín para empoderar, pero también es un techo de participación. Y muchos partidos políticos, los fundamentales, hacen el rejuego de cumplir con las cuotas, pero en el fondo no creen en la participación igualitaria. Guido, muchas gracias. Gracias a ti. ¿Algún mensaje que quieras darle a los votantes del PRM? Que tengan fe, que yo no tengo la menor duda que la mayoría de los hombres y mujeres del partido saben que nuestra propuesta se parece más a ellos que a otras propuestas. Señores, esto ha sido todo por hoy. Espero que este contenido haya sido de su gusto. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, RD al Descubierto para Facebook, Twitter, Instagram, YouTube y Spotify. Y recuerden, como siempre, leer El Pregonero RD. Nos vemos la semana que viene.